un placer estar nuevamente al aire. Somos la iglesia, la misericordia de Dios es infinita. Y es un gusto estar nuevamente compartiendo la palabra con cada uno de ustedes y con todos los que después puedan llegar a verla. El Señor siempre está trabajando. Y les doy la palabra a mi esposo. Buenas noches a todos los que ya se están integrando a la célula virtual. Damos la bienvenida a todos los que van llegando. Primero, por la gracia de Dios, esperamos reunirnos todos como lo hemos venido haciendo cada domingo a las 8 de la noche, hora de Georgia. Somos la Iglesia Cristiana, la misericordia de Dios es infinita, y quienes estamos llevando a cabo esta célula cristiana virtual. Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Salmos. Salmos 149. Es el penúltimo salmo, son 150 salmos que nos ha regalado el Señor. Recuerden que es bien importante que estemos siempre cada uno de nosotros con su Biblia para que el Señor ministre nuestras vidas. Salmo 149. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su Hacedor, los hijos de Sión se gocen en su Rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Inclinen su rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, estamos en este día, Padre, aquí, Señor, dándole honor a tu nombre, que es sobre todo nombre, Padre, ante el cual toda rodilla se dobla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, Padre. Estamos aquí, Señor, gozándonos, Padre Santo, pidiéndote que sea tu Espíritu Santo fluyendo, Señor, de los cuatro vientos, Padre. Que vaya tocando, Señor, cada uno de nuestros corazones tu palabra, Señor, que tiene poder, Padre, porque tu palabra, Señor, es de poder, Padre. Pon en nosotros un corazón dispuesto a escuchar, Padre. Limpia los aires, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Te damos gracias, Señor. Te pido, Padre, que seas usando la vida de mi esposo, Señor, como vaso de honra, Padre, que no sea palabra de hombre, sino tu Espíritu fluyendo, Señor, desde los cielos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, Padre. Amén, Señor. Amén. Amén. Vamos a cantar una alabanza. Solo uno es el mediador. Es el mediador para los hombres, que las puertas del cielo nos abrió. Cristo Jesús ha entrado en su gloria y la morada de su pueblo preparó. Por tanto al Rey de los siglos inmortal, al sabio Dios tan lleno de amor, será la gloria por los siglos de los siglos, será la gloria por los siglos de los siglos. Por tanto al Rey de los siglos inmortal, al sabio Dios tan lleno de amor, será la gloria por los siglos de los siglos, será la gloria por los siglos
Solo es el mediador para los hombres que las puertas del cielo nos abrió. Cristo Jesús ha entrado en su gloria y la morada de pueblo preparó. Por tanto al Rey de los siglos inmortal, al sabio Dios tan lleno de amor, será la gloria por los siglos de los siglos, será la gloria por los siglos de los siglos. Por tanto al Rey de los siglos inmortal, al sabio Dios tan lleno de amor, será la gloria por los siglos de los siglos, será la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Alabado eres, Señor. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, bienvenidos a esta cita con la palabra de Dios. En esta ocasión hemos preparado una enseñanza que viene en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos del 21 al 43. Y también quiero anticiparles que este pasaje tiene sus paralelos en los Evangelios de Mateo, capítulo 9, versículos del 18 al 26, y en Lucas, capítulo 8, versículo 41 al 56, de los cuales iremos tomando algunos versos para dar una explicación mejor de lo que vamos a ver hoy en esta tarde, por la gracia y misericordia del Señor. Mi esposa tiene la bendición de leer la palabra del Señor. Marcos capítulo 5, versículos del 21 al 43. Vayamos a las Biblias y gocémonos en la palabra del Señor. Les invito a que tengan sus Biblias en la mano. Marcos capítulo 5, versículo 21. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote.
Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, crees solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Gloria a Dios. Padre. Inclinemos nuestro rostro, Sí. es tiempo de orar. Amantísimo Señor y Padre Dios verdadero, en el poder de tu misericordia nos entregamos en este momento, Padre, para que tú, a través de esta hermosa lectura, Padre, tu palabra santa, Señor, nos guíes en esta enseñanza, en esta noche, Señor. Dios Padre misericordioso, limpia todo lo que se esté anteponiendo para que tu palabra fluya, Padre. En el nombre poderoso de Jesús limpiamos este lugar y el lugar de todas las casas donde tú, Padre Santo, has querido que nos escuchen, Padre. No a mí, sino a ti a través de tu Espíritu Santo de Dios, oh Padre Celestial. Te pedimos que con la ayuda tuya podamos salir avante en esta enseñanza. En el nombre de Jesús me pongo en tus manos. Bienvenido seas, Espíritu Santo de Dios. Amén, Señor. Amén. Tomen asiento cada uno en su casa. Les pedimos que no pierdan este texto bíblico de Marcos capítulo 5 del 21 al 43. Entrando ya en la enseñanza del Evangelio de Marcos, este pasaje junto con los anteriores, los que han tenido la oportunidad de leer Marcos, completan una serie de acontecimientos que el Señor se enfrentó a 4 elementos que son adversos para el hombre y en contra de los cuales se encuentra el hombre impotente para enfrentarlos. Entre ellos fue las fuerzas hostiles naturales, como por ejemplo la tormenta en el mar, los poderes espirituales de maldad, por ejemplo el endemoniado gadareno de la ciudad de Gadara. Y ahora lo que vamos a ver en esta tarde y noche es las enfermedades incurables y la muerte. En Marcos capítulo 5, versículos del 21 al 43. En estos casos, el Señor mostró su poder divino, venciendo sin dificultad todos estos problemas. Podríamos decir que para el hombre resulta imposible hacerlo, pero el propósito de Dios es mostrarnos anticipadamente algunas de las características de su reino, en el que los límites impuestos por la caída son superados por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y entrando en el desarrollo mismo de la enseñanza, vemos, dice: y pasando otra vez Jesús en un barco a la otra parte del lado gadareno, quiere decir que el Señor venía librando de este espíritu endemoniado
y mandando al hato de cerdos al barranco, donde había sanado al endemoniado, hasta el lado occidental, en Capernaum. Pero Jesús acababa de ser rechazado por los gadarenos, que le rogaron al Señor que se fuera de sus contornos. Así lo manifiesta en Marcos capítulo 5, versículo 17. Lo opuesto, se juntó una gran multitud, la cual recibió, porque todos le esperaban, dice en Lucas capítulo 8, versículo 40. Como ya les dije y les anticipé, esta historia está en Mateo y en Lucas. Qué contraste, queridos hermanos, les quiero hacer notar, que mientras unos les rechazan y le piden salir de sus contornos, otros le esperan con el fin de acercarse a él e invitarle a venir a su casa. Y esta misma situación se repite en nuestros días constantemente, donde personas e incluso pueblos enteros, déjeme decirle, hermano, no solo una familia, no solo una congregación, no, pueblos enteros. Sí, hermanos, se apartan del Señor, no quieren saber nada del Señor, rechazan y piden salir de sus contornos. Manifiestan posturas completamente opuestas frente a Jesús y su doctrina. Y estaba junto al mar en el 22, dice, y vino uno de los principales de la sinagoga, de cuya clase, a nosotros entender que vino un principal de la sinagoga, quiere decir que en cuya clase de personas que ejercían la religión en ese tiempo judaísta, eran pocos los que creían en Jesús. Así lo manifiesta también en Juan capítulo 7, versículo 48. Según la forma de este relato, uno supondría que este principal había estado en la multitud, esperando en la ribera, ansioso el regreso de Jesús, e inmediatamente a su llegada trabó conversación con él, y luego que le vio, escuche bien, luego que le vio, se postró a sus pies, dejando toda categoría, toda clase social que él podía haber poseído, se postró delante de Jesús a sus pies. ¿Quién era este personaje? Era el gobernador de la sinagoga, era una persona muy importante. Se elegía entre los ancianos, no estaba a cargo de la predicación ni de la enseñanza, sino del cuidado del orden externo, del culto público y de la supervisión de todo lo concerniente a la sinagoga en general. Y le rogaba mucho diciendo, dice en el 23, en el versículo 23. Lucas capítulo 8, 42 dice, tenía una hija única como de 12 años, y a la cual le llamaba mi hijita, con un amor sublime que se expresaba este varón respecto a su hija. Indescriptible la angustia de un padre por su hija que está muriendo, ¿verdad? Ustedes, los que son padres, pueden darme la razón. ¿Qué no haría un padre por su hija viéndole en estas condiciones? Un acto conmovedor, una escena terrible. Sí, pero me pregunto, si nosotros siendo hombres y que vivimos como animales, bestias brutas, dice la palabra de Dios en Pedro capítulo 12, capítulo 2, versículo 12, tenemos esa intensidad, esa ansiedad y el tierno afecto y ternura para con nuestros hijos. Pregunto, queridos hermanos,
Y qué angustia sentirá nuestro Padre Celestial cuando ve que a uno de sus hijos que se le están yendo, que se alejan de Él, y estamos muriendo por el pecado y no hacemos nada por enderezar nuestras veredas. Les dejo esa incógnita a cada uno de ustedes en su casa, para que usted razone y maquine qué es lo que siente nuestro Padre Celestial al ser un Dios eterno y nosotros simplemente humanos. Continuemos. Y como ya hemos considerado en pasajes anteriores, en ese tiempo las sinagogas estaban prácticamente cerradas para Jesús. Recordemos que la última vez que había estado en la sinagoga, justamente en este pueblo de Capernaum, los fariseos se reunieron con los herodianos, los que seguían a Herodes, con el fin de destruirle, matarlo, porque en un día de reposo Jesús había sanado a un hombre de la mano seca. Esto lo manifiesta en Marcos capítulo 3, versículos del 1 al 6. Y ahora Jairo, uno de los principales de la sinagoga, quizás de esa misma sinagoga en Capernaum, acudió a Jesús para que sanara a su hija enferma. No es difícil imaginarlo, lo difícil que tuvo que pasar él, pedir ayuda a Jesús. Está claro que una persona así solo acudiría a Jesús como último recurso. ¿Y cuántas personas hoy en esta temporada, justamente cuando el coronavirus afloraba, no solo claman al Señor, cuando el olor a la muerte ya se les acerca, ahí es cuando empiezan a reclamar: oh Dios, ayúdame, te prometo y te prometo y te prometo? Y cuando son curados, ¿dónde están esas promesas? Nada ha cambiado, todo sigue igual. Jesús, como último recurso, sería uno de los judíos súper ortodoxos que se consideraban a Jesús un hereje peligroso, y solo cuando todos los demás le habían fallado, cuando acudió a Jesús en su desesperación. Es que siempre nos resulta humillante tener que pedir ayuda a otros, pero en este caso aún era más doloroso, porque Jairo era uno de los gobernantes judíos y Jesús era un rabí despreciado y tenido por endemoniado. ¿Por qué? Porque le decían que por Belcebú sacaba los espíritus. Así le tenían los líderes religiosos, y usted puede verlo en Marcos capítulo 3, versículo 22. Qué difícil tuvo que resultarle superar el que dirán a sus coidearios de ese tiempo, los judíos. Y tal vez, si él mismo había participado en el rechazo a Jesús, tendría también que haberse arrepentido y confesado su equivocación y pecado. Pero déjeme decirlo, querido hermano que esté escuchando esta palabra en su casa, y a todos los que nos escuchan en las redes sociales: la auténtica fe siempre se encuentra con estos obstáculos, y para que pueda obtener su recompensa tendrán que superarlos. Es allí donde hay fe, el Señor, recuerde bien, la probará para que crezca. Pero qué difícil resulta para el orgullo humano reconocer que necesitamos a Dios, y al mismo Dios al que muchas veces hemos ignorado y menospreciado y pasado por encima de Él, y sin importarnos el que dirán de la gente cuando nos vean acercarnos a Jesús. Ven y pondrás las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Mire esa petición que le hace al Todopoderoso, para que sea sanada y viva, según una lección del todo preferible
esta fe de parte de uno que pertenecía a una clase tan empapada en perjuicios significaba más que otra persona regular. Allí estaba un hombre que le necesitaba y lo único que deseaba Jesús era ayudarlo. Él no estaba viendo perjuicios ni escogiendo personas y rangos sociales o rangos ideológicos o lo que quiera. Dios solo quería ayudarlo. Y fue con él, aceptó esa súplica, y fue con él, y le seguía una gran multitud en el 24, y le apretaban, dice en el 25 y en el 26, pero en el camino a casa de Jairo, el Señor tuvo que detenerse. Mire, querido hermano, esa desesperación que tenía este varón le estaba llevando prácticamente de la mano al Señor Jesús para que se vaya a ayudarle a su hija a salvar de lo que estaba pasando, y el Señor tuvo que pararse. Qué desesperación, ¿no? Los minutos cuentan, los segundos se hacen minutos y los minutos se hacen horas. Sí, porque si usted ama a su hija, usted no quiere que su hija perezca. Y si está en sus manos, y como la fe de este varón estaba entregada en el Señor, era la única solución que tenía y era lo único que él esperaba que llegue a su casa. Pero ahí está el Señor y su inmaculada sabiduría se detuvo. Se detuvo para atender a otra mujer enferma que también le había estado buscando. Este retraso fue sin duda una dura prueba que tenía que pasar Jairo. ¿Cuántos de nosotros no tenemos que esperar estas pruebas tan duras en nuestra vida, por más que oramos y suplicamos al Señor para recibir un milagro y el Señor no se manifiesta? Pero cuando menos esperamos, el Señor mueve sus pasos, y cuando Él mueve sus pasos, nosotros recibimos esa ayuda que viene del cielo, y nadie puede parar, nadie puede cerrar las puertas que Dios nos abre. Cuando Él abre una puerta, nadie la puede cerrar, pero asimismo cuando Él la cierra, nadie la puede abrir, porque Él tiene las llaves, tiene el poder y la misericordia para hacer las cosas conforme dar a Cristo como Él es. Esta mujer había sufrido mucho, y de muchos médicos, dice. La expresión tal vez no se refiere necesariamente al sufrimiento que soportaba bajo el tratamiento médico, sino a los tratamientos muy variados que había en ese tiempo. Es notorio, la tecnología no había, y tenían que probar, qué sé yo, quemaduras, aguas hirviendo, paños de agua hirviendo, hierbas amargas y tantas cosas. Que todo esto hizo que ella gaste dinero y todo lo que podía hacer, y nada había sanado, nada había de provecho, antes iba peor, dice la palabra. Un caso patético y sensiblemente agravado que ilustra nuestro estado natural como criaturas caídas. En Ezequiel, mire, escuche bien, en Ezequiel, anote por favor, en Ezequiel capítulo 16, versículo del 5 al 6, mire lo que dice ahí. Vamos a esperar un ratito para que usted busque, pero no le pierda a Marcos capítulo 5, porque estamos estudiando esta palabra. En Ezequiel capítulo 16, versículos del 5 al 6, vamos a ver una hermosa palabra que hace años ya tipificaba este cuadro que estamos hablando. Ezequiel capítulo 16, versículos del 5 al 6, la palabra dice, Ezequiel 16, versículos del 5 al 6. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto.
teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Qué dura palabra, hermano. Y el 6, mire la gracia de Dios. Y yo puse junto a ti. Yo pasé junto a ti, dice, como el Señor estaba pasando, mire, yéndose a la casa de Jairo. Dice, yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estaba en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y enseña cuán ineficaces son los remedios humanos contra las enfermedades espirituales. En Oseas hay un pasaje también que llama la atención. Y yo los voy a leer, no busque, solo créame, pero anote para que usted vea en su casa. Oseas capítulo 5, versículo 13 dice, y verá Efraín su enfermedad, y Judá su llaga. Irán entonces Efraín a Asiria, y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar, ni os curará la llaga. Miren, son ineficaces los remedios humanos contra las enfermedades espirituales. Marcos nos ofrece, aquí queridos hermanos, regresemos al Evangelio de Marcos. Marcos nos ofrece algunos datos acerca de la enfermedad de esta mujer que nos sirven para hacernos una idea de este estado el cual ella padecía. Padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, mire. La hija de Jairo tenía 12 años y esta mujer tenía 12 años que padecía de flujo de sangre. ¡Qué contradicción, hermanos! Una niña creciendo y una mujer que se estaba muriendo 12 años. Mire cómo es el Señor. Es el alfa y el omega, es el principio y el fin. Gloria a Dios. Y entonces podemos imaginarnos que se encontraría muy débil, 12 años de flujo de sangre. Y al tener flujo de sangre no podía estar embarazada. O sea, también era una maldición, siendo mujer, no embarazarse en esa época. Y ustedes lo han estudiado. Los cristianos que ya tienen algunos años estudiando la palabra de Dios, que asisten a las iglesias regulares, saben de lo que estoy hablando. Ella no podía tener hijos. Hacía 12 años que tenía flujo de sangre. ¿Cómo? Es imposible. Lo que podemos imaginarnos también, que ella estaba raquítica, débil físicamente. Además, una enfermedad de tan larga duración siempre resulta agotadora, tanto para el enfermo como para el que le cuida. Sufren demasiado. Una enfermedad de este tipo también tiene ciertas implicaciones religiosas, y ahí es a donde les voy a llevar. Sin duda vendría a aumentar su dolor, según la ley levítica. En Levítico capítulo 15, versículos del 25 al 27, anote, querido hermano, para que no pierda tiempo. Levítico capítulo 15, del 25 al 27, nos explica lo que ella pasaba en el ámbito religioso. Dice, y la mujer, dice en el versículo 25, y la mujer, cuando siguiere de su flujo de sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre todo el tiempo de su flujo, ¿qué dice ahí, hermanos? Será inmunda. Será inmunda como en los días de su costumbre. El 26, toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Y el 27, escuche,
cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua, y será inmunda hasta la noche. Una mujer con flujo de sangre, hermanos, ya se da cuenta cómo era esa presión psicológica que vivía esa mujer. Una mujer con un flujo de sangre se encontraba en una condición de impureza ceremonial que le impedía participar del culto de Dios, o sea, estaba aislada de toda bendición de Dios. Podemos imaginarnos cómo esa enfermedad habría condicionado su relación con Dios a lo largo de esos años, pero también impedía un trato normal con sus semejantes porque se apartaban de ella, ya que cualquiera que tuviera un contacto con ella quedaría en la misma condición de impureza. El 27. Como oyó hablar de Jesús, se llegó. Oyó, dice. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Llega por el oír, dice la palabra de Dios. Y así es como cuando oímos la palabra de Dios, nosotros tenemos esa oportunidad de actuar en beneficio de nuestra alma, en beneficio de nuestro ser interior. Porque una vez que la palabra de Dios entre en nosotros, ríos de agua viva corren por nosotros. Y dice, como oyó hablar de Jesús, sin duda ella había oído hablar de las curaciones maravillosas, y oyendo estas, junto con su amargura y su experiencia vívida de estar relegada de la sociedad, como dice en la palabra, ella consultó muchos médicos, había sido bendecida con el despertamiento en su alma de una firme confianza en que aquel que de buena gana había obrado tales curaciones en otros, podía y no se negaría a sanarla a ella también. Por detrás de la multitud, fíjese, hermano, con esa relegación que se movía hasta con miedo, escondida por detrás de la multitud. Estamos analizando el versículo 27, escondiéndose más, buscando a Jesús, escondida pero buscando al Señor, y tocó sus vestidos. Gloria a Dios. Según la ley ceremonial, el contacto con alguna mujer que tuviese esta enfermedad habría contaminado a la persona tocada. Algunos eruditos creen que el conocimiento que tenía esta mujer de la ley levítica hizo y podían explicar que ella se acercaba secretamente y ocultamente entre la multitud por detrás y que no tocara tan solo su borde de su vestido. Pero por intuición y como resultado de la fe que le trajo a Jesús, sabía que aquel acto podría librarle de ella, de su enfermedad contaminante, y que este maravilloso médico estaría por encima de semejantes leyes ceremoniales. Esta era una verdadera fe que ella tenía, porque decía en el 28, entre sí, entre ella, en su interior, si tocare tan solamente su vestido, seré salva. Si tocare solamente su vestido, seré salva. Es decir, si solo puedo llegar de alguna manera al contacto con este glorioso médico, qué fe tan maravillosa, queridos hermanos, digna de ser imitada. Podemos ver, dadas las implicaciones religiosas que su enfermedad, aquella mujer nunca habría ido a una sinagoga, hermanos. ¿Cómo va a entrar, como por ejemplo, una persona así a una iglesia en este tiempo, incluso, hermanos, por circunstancias muy diferentes, peor, como eran estrictos en ese tiempo? ¿Cómo habría entrado a una sinagoga que presidiría Jairo
Imagínese él siendo el administrador de esa sinagoga. Así que difícilmente se conocerían Jairo y esta mujer. Pero ahora, por circunstancias muy diferentes, los dos estaban juntos a Jesús. Jairo esperando ansiosamente para que el Señor se trasladara a su casa, y esta mujer ansiosamente para ser sanada. Entonces, el uno esperaba que su hija sea despertada y esta mujer esperaba ser sanada. ¡Qué escena! ¡Qué escena de estos dos hombres de fe! Esta mujer y este hombre, que jamás hubiesen sido juntados, se juntaban a través de Jesús. Ambos igualmente necesitados de Él. Todos somos uno en Cristo Jesús. Su cuerpo es su iglesia, queridos hermanos. Y el 29, y luego la fuente de su sangre se secó. No solo se estancó el flujo de sangre, en Lucas 8:44 lo explica también, sino que la causa del mismo fue del todo quitada, de manera que por sus sensaciones corporales de ella, queridos hermanos, supo inmediatamente que estaba perfectamente sanada, hermanos. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Y en el 30, y luego Jesús, hermanos. Esta es la parte que a mí me impresionaba. Y le pedí al Señor que me revele cómo explico esta situación a los que están escuchando la palabra de Dios. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo la virtud, podríamos decir su eficacia, que había salido de él. Jesús era consciente de la salida de su poder sanador, el cual no era como el de los profetas o de los apóstoles, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque los apóstoles tienen la unción dada por Dios. Los apóstoles igual la unción dada por Dios. Pero ¿quién era Cristo Jesús? La unción misma en vida que estuvo en la tierra. La unción, Él era la fuente de la unción. Amén, gloria a Dios. Es como cuando cae un flujo de agua, usted mete la mano, eso quiere decir que el agua es cortada, hermano, de su natural cauce de caída. Usted mete la mano y el agua tiene que desviarse. Eso sintió el Señor Jesús cuando fue tocada por esta mujer. Él sintió el poder que salía de Él. Algo ajeno a su persona no era, sino que estaba permanente dentro de Él. Él era la esencia de la sanación, del amor, de la gloria eterna de Dios, porque Él y el Padre uno solo son. Amén, gloria a Dios. Dentro de Él era su propia plenitud. Volviéndose a la multitud dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? En el 31, y los discípulos se admiraron, y era lógico, era humano reaccionar de esa manera. Lucas dice en el capítulo 8:45, dice: y negando todos, dijo Pedro a los que estaban con él: Maestro, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pregunta tú, Señor, ¿quién me tocó? Más bien deberías preguntar, ¿quién no me tocó? Pues es grande la multitud. Y Jesús dijo: me ha tocado alguien, o una persona definida me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. En Lucas dice virtud de mí, Lucas capítulo 8, versículo 46. Si la gente le atropellaba y le apretaba, le rodeaba, pero involuntariamente eran meramente llevados por la muchedumbre, o sea, eran empujones. Pero alguien, cierta persona, le había tocado contacto con podríamos decir,
con dolo, con ganas. La intención misma de esta persona era tocarle consciente, voluntariamente, dependiendo de esa fe que tenía, y había extendido su mano expresamente para estar en contacto con él. A esta persona y a esta solo reconoce y busca a Jesús. De la misma manera, dijo Agustín, las multitudes llegan igualmente cerca de Dios y sus medios de gracia, pero se acercan sin ningún propósito y solo son arrastrados por la multitud. El contacto voluntario guiado por una fe viva y verdadera es el único medio para alcanzar la virtud salvadora que Jesús ofrece. No nos olvidemos de esto, queridos hermanos. Y el 32, él miraba alrededor para ver quién había hecho esto, no con el fin de llamar a cuentas a un reo, sino, como veremos luego, para recibir de la persona sanada un testimonio de lo que él había hecho por ella. Y en el 33, escuche este versículo también, es interesante, dice: entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo en sí lo que había hecho, alarmada como naturalmente lo sería una mujer humilde y tímida ante la necesidad de hacer una manifestación pública, pero consciente de su caso, que tenía una historia que hablaría por ella, vino y se postró delante de él y dijo toda la verdad. Cuando alguna persona dice la verdad, ¿qué quiere decir? Que está confesando. Lucas, en el capítulo 8, versículo 47, dice: entonces la mujer vio que no se había ocultado, vino temblando y postrándose delante de él, declaró delante de todo el pueblo la causa por la que había tocado, y como luego había sido sanada. Esto, aunque puso a prueba la modestia de la mujer creyente, fue precisamente lo que deseaba Cristo al exponerla a la vista de todos. Un testimonio público de su curación, la descripción de su enfermedad con sus esfuerzos inútiles para obtener su curación y el alivio instantáneo y perfecto que le produjo el acto de tocar al gran médico por excelencia. Qué enseñanza maravillosa, dándonos una esperanza a nuestra inmundicia para que sea limpiada, quitada de raíz, tan solo acercándonos con fe al Señor Jesús, y cuando nos confronta con su Espíritu, confesar nuestro pecado y ser perdonados, o sea, sanados como esta mujer lo hizo, tipificándonos el arrepentimiento genuino para ser perdonados y sanados. Y en el 34, él le dijo: hija, mire, era una mujer desconocida, y mire cómo le elevó a un grado, le adoptó, queridos hermanos. De una mujer desconocida pasa a la adopción, ahora es hijo de nuestro Padre Celestial, a ser heredera del reino de Dios. Aunque fue sanada en el momento que creyó, a ella le parecía que había robado la sanidad y temía declararla. Jesús pues le da su aprobación real a su conducta. Pero qué gloriosa despedida de labios de que Él lo da, que es muestra de paz, cuando nos dice el Señor: ve en paz. Qué glorioso que es nuestro Señor, cuando Él nos da la paz interior, esa paz interior, y en la paz externa, cuando nos dice, Él en su palabra nos dice: ve en paz. Pero no se olviden cómo estaba pasando toda esta escena Jairo.
que todo empezó cuando iba a la casa de Jairo. ¿Y ahora qué pasa con Jairo? ¿Cómo él estaría crujiendo los dedos de los pies, moviéndose de las manos? Pero él estaba viendo lo que acontecía con esta mujer. ¿Usted cree que él no se estaba llenando de esa fe? Él viendo cómo le sana a esta mujer, viendo esos milagros horrendos que él estaba participando. ¿Ustedes creen que él perdió la fe? Pero sin embargo el Señor Jesús, ¿qué le dijo? Vamos a ver. Entonces en el 35 vinieron a él y le dijeron: tu hija está muerta. Miren, hasta ahí llegó. Ya murió. ¿Qué dolor debió haber sentido su padre, sí o no? Porque él tenía la esperanza de que la topara y la sanara. Pero ahora vinieron a decirle: tu hija ha muerto. ¿Para qué fastidias al maestro? Mas luego Jesús, ¿qué le dijo? Le dijo al principal de la sinagoga: no temas, solo cree. Cree solamente. Jesús, sabiendo, mire cómo es Jesús, sabiendo cómo el corazón del Padre atribulado desfallecería al oír tales noticias y los pensamientos tristes que vendrían a su mente si se hubiera tardado en contestar, se apresura a adelantarte y lo hace de una forma acostumbrada con su amor, diciéndole: no temas, cree solamente. ¿Qué es creer? Es tener confianza en algo o en alguien. Pero si el Señor dador de la vida le dice: no temas, cree solamente. ¿Crees que ese corazón va a seguir agitado? Yo no lo creo. Yo creo que ese corazón se tranquilizó y solo tenía la esperanza de ver a su hija de nuevo con vida. Las palabras poderosas de valor inmutable, cuán vívidamente tales incidentes dejan ver el conocimiento de Cristo que tiene en su corazón tan grande y la simpatía que tiene. Santo es el Señor. El 37, y no permitió que alguno viniese tras él, sino Pedro, Jacob y Juan, hermano de Jacob. Por otro lado, el escoger a estos 3 discípulos tal vez se debió al hecho de que este era el número de testigos que exigía la ley para que un testimonio fuera válido, como lo dice en Deuteronomio capítulo 17 versículo 6. Aunque curiosamente este grupo de 3 discípulos fue el mismo que el Señor se apartó también en el monte de la transfiguración y más tarde en el huerto de Getsemaní, debemos deducir que estos 3 apóstoles formaban un grupo íntimo con el Señor y que los estaba formando para alguna tarea especial. Y el 38, y vino casa del príncipe, del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, los que lloraban y gemían mucho. Estaban el plañir por los muertos, era una costumbre el plañir por los muertos. En la casa de duelo se mantenía el plañido ininterrumpidamente. ¿Qué era el plañir? Estaba a cargo de planideras profesionales, eran mujeres supremamente habilidosas en este oficio, o sea, eran lloronas, contrataban lloronas para que lloraran en vez de los familiares y a la vez contagiaran a los familiares con el llanto de ellas para la despedida del difunto. Y además los teñedores de flauta, y esa música que emana la flauta de tristeza, y la gente que hacía bullicio, así lo manifiesta en Mateo capítulo 9 versículo 23, lamentando la muerte de la niña. En esa atmósfera excitada y histérica entró Jesús, y entrando les dice: ¿por qué alborotáis y lloráis? La muchacha no está muerta, mas duerme. Tan breve fue el tiempo que estuvo
muerta que sería más parecido a un corto sueño. Y en el 40 dice, y hacían burlas de él, más bien se reían de él, sabiendo que estaba muerta. Era un detalle extrañamente humano de los presentes. Ya se habían entregado totalmente al duelo, que se daban por ofendidos de cualquier esperanza de que todo aquello no fuera necesario. En Lucas capítulo 8, versículo 53 también lo manifiesta. Este es un testimonio importante a la realidad de su muerte. Mas él, echándolos fuera a todos, la expresión en el original es fuerte. Cuando hubo echado a todos fuera, es decir, a todos los que estaban haciendo bullicio y algunos otros que hubieran estado allí por simpatía, a fin de que estuviesen presentes solo aquellos que habían sido afectados y los que había traído como testigos del gran acto que estaba por acontecer. Tomó al padre y la madre de la niña y a los que estaban con él, Pedro, Jacobo y Juan, y entra donde la muchacha estaba. Y en el 41, y tomando la mano de la muchacha, como había tomado la mano de la suegra de Pedro, en Pedro capítulo 1, versículo 31 está la historia, le dice estas palabras, Talita Kumi. Estas palabras son arameas o sirio-caldeas, el idioma entonces común en Palestina. A Marcos le gustó acentuar tales palabras así como eran pronunciadas. El amor, la dulzura, el cariño con que Jesús las dijo, esas palabras, no llegaron a borrarse nunca de las mentes de los testigos. Y luego la muchacha, las palabras, es diferente. Como el Señor, al pronunciar esas palabras, podrían decirse mágicas, queridos hermanos. Qué escenario, qué panorama se presentaba, cómo se levantaba esa niña. Amén. Esa doncella, esa joven o niña pequeña se levantó y andaba, dice la palabra. Detalle vívido dado evidentemente por los testigos oculares, porque tenía 12 años y se espantaron de gran manera. ¿Cómo era ese milagro para que se espantaran del resucitar de un muerto, de una niña? La muerte es como un sueño del que finalmente nos despertará el Señor en su venida. Así lo dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos del 14 al 17. Por esta razón algunos han pensado que estas cariñosas palabras de Jesús a la niña Talita Kumi eran las mismas con las que su madre le despertaba a esta niña cuando estaba sana cada día. Y mire qué regalo les hace el Señor. Y en el 43, mas les mandó a muchos que nadie lo supiese. El único motivo que podemos atribuir a esto es el deseo de no permitir que el sentimiento público tocante a él llegara demasiado precipitadamente a una crisis, y dijo que le diesen de comer como una señal de restauración completa. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno resucita, hermano, cuando uno es levantado del Señor, de la muerte que vivimos de nuestra vida pasada, lo único que nos toca es caminar y comer y beber la palabra de Dios en nuestras vidas para fortalecer nuestro espíritu. Y como reflexión final, probablemente muchos de nosotros estamos en este momento que aunque Jesús sanó a la mujer y resucitó a la niña, ¿qué se proponía enseñarnos por medio de estos milagros el Señor? Es que nuestra fe en Él nos debe llevar a tener una visión completamente nueva de la enfermedad y de la muerte. Una visión que el mundo no compartirá nunca,
porque ni la enfermedad ni la muerte tiene un poder permanente sobre los que hemos creído en Cristo. Ambas han sido vencidas por Él y en su reino ya no existirán más. En su palabra dice, acompáñenme al último versículo en Apocalipsis 21:4. Apocalipsis 21:4 dice: enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Demos gracias al Señor, es tiempo de orar. Amantísimo Padre, Dios celestial, te damos gracias, Señor, por esta palabra, esta historia, tu caminar, Señor, donde tú despiertas y sanas, Señor Padre. Ayúdanos a despertar, Señor, ese instinto de buscarte a ti, Señor, de estar en coinonía contigo, Señor. Pon en nosotros un espíritu de oración, Padre. Doblega nuestras rodillas, Padre, en ese lugar secreto, para conocerte más, Señor, y tener una relación contigo, Padre eterno. No permitas, Señor amado, que caigamos en la pereza espiritual, Señor. Ayúdanos a caminar en tu pureza, en tu grandeza, Padre. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, amén. Damos gracias al Señor. Vamos a saludar a todos los hermanos que nos visitan a través de las redes. Amén, Señor. Amén.